morning. Thank you, Larry. Thank you, Buenos Sarah, días. musicians. Buenos Appreciate días. you leading us Gracias this a morning todos. in Gracias worship. por leer las escrituras. Singing to the Lord, and we are going to continue in worship, Gracias feeding a on His los Word and músicos de delighting nuestra in it. alabanza. Gracias And por just appreciate esta alabanza. songs Señor. that Sarah was leading us in, singing about Gracias a Sara por questions la dirección y la alabanza que nos dio en esta mañana. Y vamos a ver quién es Jesucristo. Hemos estado cantando acerca de quién es Jesucristo. Lo hemos estado haciendo con estas alabanzas. Entonces, oremos. Padre Celestial, gracias por traernos a todos juntos en esta mañana. Gracias por nuestros hermanos que están en sus hogares, en los grupos de oración, en los grupos que se han creado en las casas y ahora están escuchando el servicio. Damos gracias por ellos, por el cuerpo de Cristo. Señor, oramos para que esta palabra tome parte en nuestras vidas, que nos guíe, que nos ilumine, que nos ayude, que nos dé sabiduría y conocimiento. Y, Señor, sobre todo esto, que tú te reveles hacia nosotros, Señor. Que nos des esta fe, que nos des la confianza de crecer y de venir hacia ti, Señor. Y que vamos a poder confiar en ti, que eres a ti a quien necesitamos en esta vida. Y, Señor, en esta mañana, como vemos esta palabra, oramos porque, Señor, tú incrementes nuestra fe, nuestra sabiduría y nuestro conocimiento. Y que, Señor, tú nos unges con tu Espíritu Santo. Y, Señor, que sabemos que tú eres mucho más grande de lo que nosotros pensamos o de lo que creemos que somos. Señor, oramos porque tú des la palabra al pastor, Señor, que pueda hablar tu palabra, Señor. Que seas tu palabra y no la de él. Que, Señor, esta palabra que vamos a compartir no se quede solamente aquí, sino que se pueda compartir al mundo. Y pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Many of you have noticed, probably at Christmas time, muchos de ustedes han probablemente notado que más o menos en la Navidad siempre leemos estas escrituras y entre Mateo y Lucas podemos ver que está la historia de Navidad, de la Natividad. Hoy nos vamos a enfocar en Mateo 1, capítulo 1. Y podemos ver la historia y la perspectiva, ¿verdad? de todo lo que consiste. Y, por ejemplo, vamos a ver el Evangelio de Mateo es el puente que conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. El Evangelio de Mateo comienza esbozando la genealogía de Jesucristo, mostrándonos dónde encaja Él en la historia de Israel y demostrando que la historia del Antiguo Testamento es su historia. Todo conduce y apunta a Jesús. Muchos hemos notado las diferencias entre el relato de Mateo y el de Lucas sobre la historia de la Natividad, como había comentado. El registro de Jesús de Mateo que veremos hoy comienza contándonos la historia desde la perspectiva de su padre adoptivo José. Por otro lado, el registro de Jesús en Lucas comienza con la perspectiva de la madre, y Lucas nos da la genealogía de María y nos cuenta su experiencia, mientras que Mateo nos da la genealogía de Jesús y se enfoca en su experiencia. La semana pasada vimos los primeros 17 versículos de Mateo que describen la ascendencia humana de Jesús, demostrando que Él era el Hijo del Hombre, tanto el Hijo de Abraham como el Hijo de David. Veamos hoy, los versículos 18 y 25 revelan que Jesús era el Hijo de Dios. Jesucristo fue el Dios hombre, no mitad Dios y mitad hombre, sino ambos completamente Dios y completamente humano al mismo tiempo. Vayamos a Mateo 1:18. Mateo 1:18. Vayamos. Aquí habla del nacimiento, que literalmente es Génesis, origen, que es el nacimiento o el origen de Jesucristo.
Entonces, en Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María y su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo nos habla más de la concepción sobrenatural, que es Génesis de Jesús, que de su nacimiento. En Israel, estar comprometidos era un evento mucho más serio que los compromisos en las sociedades occidentales de hoy. Era tan vinculante que solo podía terminarse obteniendo un divorcio legal. Una vez que una pareja sea comprometida, era una promesa de matrimonio, y aunque no vivían ni dormían juntos mientras estaban comprometidos, se referían uno al otro como marido y mujer. El libro de Mateo dice que mientras José y María estaban comprometidos, no tenían ninguna relación sexual entre ellos, y sin embargo, María quedó embarazada del Espíritu Santo. Podemos ver en Lucas 1:26 al 28, describe a partir de la experiencia de María cómo sucedió esto. Ella no tuvo sexo con Dios, y eso sería pasado. No sería, si eso hubiese pasado, no sería virgen. Pero la Biblia nos dice que el Espíritu Santo, a quien no podemos ver, ni tocar, ni sentir, vino sobre ella, y el poder de Dios la cubrió con su sombra, y sobrenaturalmente quedó embarazada sin perder su virginidad. Mateo 1:19. Entonces José, su marido de María, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Queriendo resolver, quiere decir resolver el divorciarse de manera en silencio. Fue María quien dio la noticia y trató de explicar a José, pero José no podía creer la historia de María. ¿Cómo esto podía suceder? Habría sido un golpe demoledor descubrir que su prometida estaba embarazada, y para empeorar las cosas, parecía que ella le estaba mintiendo al explicar cómo sucedió su embarazo. Solo imagínense cómo podía María explicarle a José para los dos. No se puede esperar que ningún hombre crea una historia como esa. Nunca ha pasado esto. No hay récord, no hay un historial donde se pueda referir que esto ya llegó a pasar anteriormente, que por medio del Espíritu Santo una mujer quedara embarazada. ¿Qué clase de mujer era María de todos modos? Ciertamente no la mujer piadosa, pura e íntegra que él había pensado que era. Tal vez José estaba pensando esto. Así que José planeó terminar el compromiso, pero esto lo haría en privado y no la expondría a más desgracia pública. Y vemos en Mateo 1:20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora, leo algo así y me pregunto si esto me hubiese sucedido a mí, hubiese sido mi situación, que hubiese sucedido, cómo mi mente estuviera aturdida y cómo poder resolver esta situación. Y me pregunto, ¿por qué el Señor no envió al ángel a hablar con José antes de que se enterara del embarazo? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué permitió el Señor que José y María agonizaran por esto y lucharan por resolver este problema por un tiempo antes de enviar ayuda al ángel? A veces somos como mamás helicóptero que tendemos a ayudar rápido antes de que el problema venga, o si vemos que se va a suscitar, luego queremos ayudar. Y Dios a menudo no es así. Dios a menudo obra de esta manera, como lo está sucediendo en la historia. Él nos permite pensar las cosas y orar al respecto y escudriñar las Escrituras en busca de ideas antes de que Él intervenga. Su propósito no es cruel. ¿Por qué tenemos que pasar por estas cosas?
porque para que nosotros podamos aprender. Su propósito, otra vez, no es cruel, pero es para que nuestra fe sea probada y podamos crecer y fortalecernos en carácter y en nuestras habilidades para discernir la guía de Dios. Pero no tenemos que preocuparnos si estamos tomando una decisión equivocada. Dios no permitirá que sigamos por un camino equivocado si estamos sinceramente buscando hacer lo correcto. No queremos tomar las opciones equivocadas y pedimos a Dios, ayúdame, y Él nos ayudará. Pero cuando estamos haciendo decisiones, tomando decisiones, no podemos esperar que Dios envíe un ángel cada vez que necesitamos que nos guíe. Los ángeles están reservados para situaciones excepcionales como esta, la de María, donde las fuentes de guía naturales no funcionarían. ¿Qué podría ser más convictivo? ¿Qué podría haber convencido a José usando fuentes naturales? Si no era que José necesitaba algo más grande, algo sobrenatural para tomar esta decisión. Él estaba haciendo la cosa correcta de acuerdo a las Escrituras, pero estaba teniendo una conclusión errónea acerca de María, cómo es que ella se había embarazado de una forma sobrenatural. Él no podía entender. Dios no enviará un ángel o una voz audible si se puede dar una guía o dirección clara por algún medio natural. Esto es por default, que Dios va a obrar de esta manera. Pero con José en aquel entonces, ¿qué otra fuente natural pudiera haber convencido a José de que María estaba diciendo la verdad? Así que Dios envió un ángel. No pienses en un ángel como un lindo y regordete querubín de San Valentín, un angelito gordito como los vemos pintados. No, los ángeles en la Biblia son guerreros y su apariencia a menudo eran muy intimidante e incluso aterradora. Noten el versículo, cómo el ángel llama a José en el versículo 20. José, hijo de David. Esto identifica a José como descendiente de David y conecta a José con el versículo 1, pero José no es el hijo de David. Ese es el título del niño sobrenaturalmente concebido en el vientre de María. El ángel corrobora la historia de María y le asegura a José que el niño ciertamente fue concebido, no por un hombre, sino por el Espíritu Santo. Noten cómo dice el hijo de David. José es notado aquí como el hijo de David. Por lo tanto, José es instruido a seguir adelante y casarse con su amada. Ella es tan pura y piadosa como él había esperado. Estamos confirmando que, como dice aquí, José, hijo de David, aunque José no es el hijo de David, es el título del niño sobrenatural concebido en el vientre de María. El Evangelio de Lucas nos informa que hubieron varias visiones de ángeles en torno a la primera venida de Jesucristo en este mundo como hombre. Así que recordemos que María, con esta aparición del ángel, José se le da la instrucción de seguir adelante y casarse con su amada. Le da la tranquilidad porque sabe que ella es tan pura y piadosa como él había esperado. Esta era la profecía, esta era la primera vez en 400 años que había alguna profecía o mensaje de Dios. Pero luego, cuando llegó la plenitud de los tiempos, las señales proféticas comenzaron a cumplirse rápidamente. Así que, recordemos, esta es la primera vez en la historia, en 400 años, que había alguna profecía o mensaje de Dios. No había nada.
Israel vivió 400 años de silencio. No había nada, ni una señal que Dios les dio en 400 años. Pero esta fue la primera vez, en Mateo podemos ver, que empiezan las señales a darse. Y las señales empiezan a cumplirse rápidamente. Este fue el comienzo de lo que la Biblia llama los últimos días. Los últimos días se refieren más específicamente a los días que preceden y rodean la primera venida de Cristo, y son los días que preceden y rodean la segunda venida de Jesucristo. Those were the last days, and the last days are the days leading up to and surrounding the second coming of Jesus Christ. In Bible prophecy, the two comings were together. En la profecía bíblica dice que las dos venidas eran seguidas, pero lo que no revela aquí es que hay algo entre tanto que somos la iglesia. Así que los últimos días son los días que proceden y rodean la segunda venida de Jesucristo. O podríamos decir que los últimos días son los días que rodean las semanas 69 y 70 de las profecías de Daniel. Y como esto podemos ver las profecías que se están cumpliendo, podemos ver que todo esto se va a cumplir rápidamente en los días finales, cuando sea la segunda venida de Jesucristo. Así que este ángel apareciendo a José en sus dreams es parte del cumplimiento de la profecía, en lo que empieza en los libros de Mateo y Lucas, y también continúa en el libro de Hechos. Por ejemplo, veamos en el libro de Hechos 2, 16 al 17. Hechos, capítulo 2, 16 al 17. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel en los tiempos de la Pentecostal y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto comenzaba a cumplirse en los primeros capítulos de Mateo y Lucas y continuaría con el día del Pentecostés. Eran visiones, sueños y experiencias supernaturales estaban sucediendo. Y vemos en Mateo 1, 21, Mateo capítulo 1, 21, el ángel continúa dándole el mensaje a José. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El significado del nombre Jesús es Yahweh. Significa el Señor. Es en hebreo Yahweh, que significa el Señor salva. Él salva. Los judíos, por ejemplo, estaban esperando un Mesías guerrero que los salvaría de los romanos que ocupaban su tierra, y no un Mesías que los salvara de sus pecados. Ellos no esperaban eso. Así que el ángel dijo que el bebé de María salvaría a la humanidad de sus pecados. ¿Quién puede salvar a las personas por la culpa de sus pecados contra Dios? Si has pecado contra Dios, ¿quién te puede perdonar? ¿Una persona? Si tú me ofendiste a mí, yo te puedo perdonar, ¿verdad? Pero si pecamos contra Dios, ¿quién nos puede perdonar? Si has pecado contra Dios, entonces solo Dios puede perdonarte por lo que has hecho contra Él. Entonces, esta declaración del ángel es una declaración asombrosa de que este hijo en el vientre de María, a quien iba a llamar Jesús, era el que iba a salvarnos de nuestros pecados, y era en realidad Dios. El ángel está aludiendo al Salmos 130. Salmos 130 del 7 al 8. Oh Israel, espera en el Señor.
Y lo pone el Señor en mayúsculas, refiriéndose a Yahweh, el nombre más alto de Dios. Era lo que Israel estaba esperando, a Yahweh, a su Señor, al Señor. Porque en el Señor hay misericordia y con Él abundante de redención. Y Él, Yahweh, redimirá, o sea, salvará a Israel de todas sus iniquidades, salvar a Israel de todos sus pecados por medio de Yahweh. Está refiriéndose al Salmo 130, de 7 al 8, diciendo que Yahweh salvará de sus pecados a su pueblo. Mire un evento que tuvo lugar en el ministerio de Jesús que resaltó este punto, que Jesús es Dios y que puede salvar de su pueblo de sus pecados. Vayamos a Marcos 2, 5 al 12. Voy a señalar el punto que estamos haciendo aquí. Que Jesús es Dios y puede salvar y perdonar nuestros pecados porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Marcos 2, del 5 al 12. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos y los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este hombre así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y tenían ellos razón. Tenían la razón en preguntar esa pregunta, hacer la pregunta. En lo que estaban ellos equivocados es que no podían identificar a Jesucristo como el Salvador y el Dios. Y él, al instante, Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Es decir, el Hijo del Hombre es también el Hijo de Dios. Él es Yahweh. Y le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que estaban todos asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Ahora, contrasta esta promesa que Jesús salvará a su pueblo de sus pecados con la larga lista de reyes fracasados en los versículos 6 al 11 de la genealogía de Jesús que vimos la semana pasada. Es una lista larga de reyes que vienen del linaje de David, que estaban esperando por el Mesías y pensaban que era este rey. Ahora este es el Mesías. Falló, no duró su reino. Ahora el siguiente Mesías y el siguiente. Israel necesitaba un libertador poderoso, un rey grande e intrépido, un guerrero para combatir al enemigo y un hombre que amara a Dios y a su pueblo. Sin embargo, la historia de Israel había sido una historia triste, de un rey fracasado tras otro rey fracasado, y salía otro rey y fracasaba. Todavía hoy en día, esa historia de Israel, del liderazgo fallido, continúa en nuestros días en el mundo de hoy. La carne humana pecaminosa y caída no pudo librar al pueblo de Dios de todos los problemas causados por el pecado. Ningún político o líder militar o multimillonario o científico puede librar a la humanidad de nuestro problema del pecado. Solo Dios puede. La raíz de todos nuestros pecados, de nuestros problemas, es el pecado. Y Jesucristo vino a salvar a su gente, para salvarla desde la raíz, sacarlo todo desde la raíz para librarnos de nuestros pecados. Vamos de regreso con Mateo 1, 22 al 23. El ángel terminó de hablar y dijo: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros.
Mateo dice que todo esto que acabamos de leer, los comprometidos a casarse, la concepción milagrosa, el hombre justo que había mantenido pura a su prometida y la aparición angelical, sucedió en cumplimiento de la profecía bíblica. La Biblia profetiza que esto iba a suceder. Luego vemos en el versículo 23, es una cita de la profecía cumplida tomada de Isaías 7:14. Isaías 7:14, que es solo una pequeña parte de una profecía de casi 3 capítulos sobre el Mesías. Vayamos a Isaías 7:14. Es solo una pequeña porción lo que vamos a leer de la profecía que habla de casi 3 capítulos, ¿verdad? Que estamos hablando. Es una profecía que está hablando del rey que va a venir y que va a liberar a Israel de sus enemigos. Y en medio de esta profecía vemos aquí en Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y como dice en Mateo, el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Por lo tanto, esta profecía es una declaración de que Él nacerá de una virgen, es Dios, bajado a vivir con la humanidad. El bebé en el vientre de María es Dios. La profecía de Isaías, no vamos a acabar toda la profecía, pero vayamos a Isaías 9, 6, 7. La profecía en Isaías termina con estas palabras. Isaías 9, del 6 al 7. Porque un niño nos es nacido. Ya dicho en el versículo 7, capítulo 7, 14, había dicho que iba a nacer este bebé de una mujer virgen. Aquí dice, hijo nos es dado. Es el hijo de Abraham, hijo de David e hijo de Dios. Y el principado sobre su hombro gobernará como rey. A eso se refiere, y tendrá autoridad sobre las naciones, y se llamará su nombre admirable, consejero. Consejero, así se llama, es el título que se le da al Espíritu Santo. Consejero. Será llamado admirable, Dios fuerte. De nuevo, Él será Dios. Su nombre será llamado Padre Eterno. Esto no es otro Dios, sino Él. Y el Padre será uno, Padre Eterno. Príncipe de paz. Él traerá paz a Israel, paz a la tierra. Lo que si no necesitamos paz hoy en día, Jesucristo vendrá otra vez y traerá paz. Versículo 7. Lo dilatado de su imperio, su gobierno continuará creciendo y expandiéndose, y la paz no tendrá límite. La paz aumentará bajo su gobierno. Todo incrementará. Y sobre el trono de David, él será un descendiente del rey David, y sobre su reino, él gobernará sobre Israel. Sobre el linaje de David, él gobernará sobre Israel, para ordenarlo y confirmarlo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Aquí dice que no habrá injusticia, que no va a haber algo que no sea justo. De ese tiempo en adelante y para siempre es el sello del Señor. Ese escenario, ese tipo de liderazgo en este plano es lo que nosotros estamos esperando, es lo que nosotros deseamos, que sabemos que va a suceder en la segunda venida de Jesucristo.
Aquí el profeta Isaías da muchos de los nombres del Mesías venidero por los cuales él será conocido. Príncipe de paz, Padre eterno, Dios fuerte, admirable, consejero. Pero aquí en Mateo solo nos da 2 nombres dados antes de su nacimiento. En el versículo 21. Llamarás su nombre Jesús, o llamarás su nombre Jesús. Y en el versículo 23, llamarás su nombre Emmanuel. El nombre de Emmanuel nos dice quién es Él, Dios con nosotros. Y el nombre de Jesús nos dice lo que Él hará. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Él solo puede salvarnos de nuestros pecados porque Él es el Dios contra quien hemos pecado. Qué alentador cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles en la vida y saber que nuestro Dios no está en el espacio ni en el cielo en alguna parte, sino que nuestro Dios está con nosotros. Su Espíritu vive con nosotros, sus hijos de Dios. Qué consuelo cuando no podemos estar con un ser querido que está solo, enfermo o con miedo. Saber que Jesús es Emmanuel. Él es Dios y está con ellos, con nuestros amados, con nosotros también. En Mateo 1, 24 al 25 continúa. Entonces José, despertándose del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó para sí a su mujer. Y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. José era un hombre honorable y era un hombre de fe. El ángel le habló, enviado de Dios, y José le creyó. Y sin cuestionarse, en el momento que él se despierta, él sabía que era más que un sueño y obedece al mensaje del Señor. Él sabe que le va a costar tal vez su reputación, pero él puede decir, este niño es mi niño. Él sabía que le podía costar su reputación, pero está bien. Él entiende y obedece porque es lo que Dios le dijo. Mire su obediencia incondicional e instantánea a este mensaje del Señor. Esto le va a costar su reputación, ya que se supondrá que Él es el padre de este niño concebido antes de casarse. Pero debido a su obediencia abnegada, Jesús crecería en una familia sana, con una mamá y un papá temerosos de Dios que caminan en obediencia al Señor y que se aman el uno al otro. El Señor no nos promete una vida fácil si no lo seguimos. El Señor no nos promete una vida fácil si lo seguimos, pero sí promete que será una vida buena y satisfactoria. Y no dice que va a ser fácil, pero sí nos promete que será buena. Y la mayoría de las falsas doctrinas y malentendidos teológicos en el mundo de hoy son el resultado de personas que tienen un concepto inadecuado o defectuoso de Dios. Por lo general, su comprensión de Dios es demasiado pequeña. Y por eso llega a haber falsas doctrinas y malentendidos teológicos. Y necesitamos entender. Porque nuestro Dios es infinito en todos sus atributos y carácter. Lo que significa que Dios no tiene absolutamente ningún límite. Él es infinito. Por ejemplo, Él es omnisciente. No hay nada que Él no sepa. Él tiene todo poder, todopoderoso. Él tiene todo el poder. Siempre ha existido y siempre existirá. No hay límite de cuándo no estuvo y cuándo está o no estará. Él siempre ha existido y siempre será. Siempre existirá. Él está presente en todas partes al mismo tiempo, omnipresente. Él es perfecto en todos sus caminos.
y no tiene pecado y nunca se ha equivocado y nada es imposible para Dios. Por lo tanto, no es problema que Dios sea tres, que sea la tres, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y al mismo tiempo sea solo un Dios. Es solamente un Dios. No le servimos a muchos dioses, ¿verdad? No le servimos a un trío de dioses. No, nosotros solamente adoramos a un Dios. Dios, Él es tres en uno. Él es Dios. Él está más allá que nosotros. Y no es ningún problema para Jesús, el Hijo, ser plenamente humano y al mismo tiempo plenamente Dios. Nada es imposible para Dios. Y si no creen en esto, entonces ustedes no creen en Jesucristo, no son hijos de Dios. Son incrédulos, están creyendo en algún otro Dios, pero no el Dios de la Biblia. Jesucristo fue el Dios. No era nada más mitad hombre o mitad Dios, era las dos cosas al 100% y completamente humano al mismo tiempo. Y como vimos en Esther, vimos el libro de Esther, no es ningún problema para Dios darle al hombre la libertad de elegir por sí mismo, incluso para vetar la voluntad de Dios para su vida, si quiere. Pero al mismo tiempo, Dios no renuncia a su soberanía y se mantiene al 100% en control de todo. Nosotros podemos decir es imposible, pero para Dios nada es imposible. Nada es imposible para Dios. Puede ser que sea imposible para el hombre, para los humanos aún. Tal vez para el humano esto tal vez sea imposible siquiera comprender la magnitud de su poder y tal vez no lo podemos llegar a entender, pero para Dios nada es imposible. Y si tratas de limitar la capacidad de Dios a lo que podemos entender, tendremos una visión defectuosa y equivocada de Dios, de quién es Dios. Isaías 55 del 8 al 9. Isaías capítulo 55, versículos del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No intenten limitar a Dios dentro de su entendimiento, porque no puede ser. Él es un Dios grandioso. Regresamos a Mateo 1. No solo es importante que entendamos quién nos dice la Biblia que es Jesús, sino que también es importante entender lo que la Biblia nos dice acerca de María, porque se enseñan muchas creencias peligrosas falsas acerca de María. En contraste con todas las profecías, cientos de ellas, visiones y enseñanzas en la Biblia acerca de que Jesús es Dios, no hay una sola profecía, visión o enseñanza en la Biblia que siquiera insinúe que María fue algo más que una mujer especialmente escogida y temerosa de Dios, que necesitaba un Salvador como todos los demás. Ella fue una mujer como cualquier otra. Hay falsas doctrinas no basadas en la Biblia que enseñan que María fue inmaculadamente concebida y sin pecado. Eso no está en la Biblia, en ningún lado existe. Eso simplemente es una blasfemia. La Biblia enseña solo un nacimiento virginal que ha existido y su nombre es Jesús. En Lucas
capítulo 1, 46 al 47, María dijo: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Dice María, Él me salva de mis pecados, Él es mi Salvador. Como hemos visto, Jesús no tenía pecado y nació sin una naturaleza pecaminosa, no porque María no tuviera pecado, sino porque la naturaleza pecaminosa se transmite a través del Padre, no de la Madre, y el Padre de Jesús era Dios. Muchos creen y enseñan que María permaneció virgen toda su vida, lo que implica que hay algo pecaminoso o impuro en las relaciones sexuales entre marido y mujer. La Biblia no enseña ninguna de estas falsas doctrinas. Que en una relación de matrimonio, que las relaciones sexuales sean impuras, eso no lo enseña en la Biblia. Vayamos a Hebreos 13:4. Hebreos 13:4. La Biblia dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Miren cuidadosamente la redacción de Mateo 1:25. En esta versión de la Biblia, donde dice que Él la mantuvo virgen hasta que ella dio a luz a un hijo. Hasta que implica que Él no la mantuvo virgen después del nacimiento de Jesús. Antes sí, pero ya después de que tuvo a Jesús, ya no. Otra versión de la Biblia dice en algunas versiones: pero él no consumó su matrimonio hasta que ella dio a luz un hijo. Dice en otra versión: no la conoció, es decir, no tuvo intimidad sexual con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito implica que Jesús no era su último hijo. Mire el testimonio de los aldeanos del pueblo natal de Jesús de Nazaret, quienes conocían bien a la familia de Jesús. Aquí en Mateo 13, 54, 56. Vayamos, Mateo 13, 54 al 56. La Biblia dice: cuando llegó a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de modo que se asombraban y decían, esto es Jesús quien lo hacía: ¿de dónde sacó este hombre esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas con nosotros? ¿De dónde pues sacó este hombre todas estas cosas? Mary no permaneció perpetuamente virgen. La Biblia nos dice aquí. Así que, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia de Jesús que es importante? Que Él es un Dios completo, un humano completo. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es Jesús, nuestro Salvador, el que nos salva de nuestros pecados. Y Él es también grandioso, Padre grandioso, Padre amoroso, consejero. Así que, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este hombre Jesús? Aquí está en la Biblia, que nos revela y nos da la verdad y nos dice quién es Jesús. Oremos. Padre celestial, gracias. Otra vez, llena nuestros corazones de fe y incrementa nuestros corazones y nuestra capacidad de poder entenderte y alabarte, Señor. Y cómo te damos gracias de que nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Señor, aunque enfrentamos unos retos muy grandes en la vida, te damos gracias. Gracias porque eres tú más grande con nosotros y que no estás limitado a lo que nosotros podemos ver o entender. Y que las soluciones, Señor, tú las puedes dar. Señor, tú eres grande, eres único y nada es imposible para ti. Y Señor, te damos gracias
de que nosotros tenemos la promesa de que un rey, de que este rey nacido de una virgen viene otra vez y viene a poner su reino, a establecer su reino para reinar sobre esta tierra en justicia. Gracias, Señor, de que tú vas, Señor, a lidiar con el pecado, que vas a lidiar con la injusticia. Gracias, Señor, que tú vas a hacer lo malo bueno, lo equivocado correcto. Gracias, Señor, porque va a haber un día de juicio donde aquellos malvados que han causado tanto problema sean traídos ante el reino tuyo y sean juzgados. Y que se les cuenten todos lo que han hecho. De todo lo que han hecho que no ha sido dentro de tu palabra, serán juzgados. Y Señor, no solamente son ellos, Señor, que en nuestros ojos se ven malvados, sino que cualquier ser humano que no tiene una relación contigo. Oramos, Señor, por ellos, para que tú les causes, Señor, a todo aquel que no te conoce, que cause esa fe, incremente o crean y vengan a ti, Señor, y se entreguen a ti para salvación y perdón de sus pecados. Y te damos gracias porque es por Jesucristo, por tu sangre que fueron lavados nuestros pecados y podemos permanecer limpios ante ti, puros ante ti, justos ante ti, no con nuestros propios ojos, ante nuestros ojos, sino ante ti, Señor. Y Padre, oramos porque todos que estén alrededor de nosotros, que nos vamos a conectar a ver, que no te conocen, Señor, que no tienen una relación correcta contigo, que Señor, tú, Señor, nos des las buenas nuevas, las noticias que podamos compartir, las formas de salvación. Y Señor, que no podemos guardar la salvación, tu palabra nomás para nosotros, sino que podemos reconciliar y compartir tu palabra con aquellos que no te conocen. Padre, gracias te damos que cuando estamos aquí enseñando, que tal vez no suene bien, pero que, Señor, vayamos a las Escrituras y podemos entender y ver las Escrituras, comprenderlas. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Gracias por tu palabra. Gracias por tu fortaleza que nos das a esta iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.